Ascensión, soy matrona y soy fisioterapeuta y trabajo con mujeres y con sexualidad desde todos los puntos de vista físico-anatómicos y funcionales, y por eso estoy también ahora en esta formación. Y he elegido este tema precisamente por ser uno de los más tabús, uno de los más desconocidos y patologizados quizá, que es la lactancia materna. Y de ahí el título, ¿no? ¿Es realmente una interferencia la lactancia materna en la sexualidad? Bueno, entonces pues vamos a empezar por hacernos esa pregunta. ¿Realmente la sexualidad y la lactancia materna son interferencias, son incompatibles entre sí? ¿O es la lactancia materna una parte más de la sexualidad de las mujeres que no hemos contemplado desde una mirada diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezamos, ¿no?, a cuestionarnos de esa mirada, cómo hemos analizado y cómo hemos estudiado. Yo soy sanitaria, como mis compañeras de este máster, y tenemos un pequeño defecto en la cabeza, y es que todo lo miramos a través de la evidencia científica. Y eso a veces tiene sus cosas buenas y tiene sus límites y sus cosas malas. En concreto, desde la sanidad, desde la mirada sanitaria, ¿no?, la lactancia está muy estudiada en su relación con la sexualidad femenina, como si fueran sucesos independientes que quizá debemos replantearnos, y sobre todo desde una mirada patológica, es decir, cómo influye negativamente esa situación de lactancia materna sobre la sexualidad, sin realmente ver si el contexto en el que estamos mirando, hablando, en el contexto en el que están las mujeres y cómo funciona la lactancia, ¿vale? Se estudia desde una separación absoluta, y probablemente ahí es donde tenemos el principal conflicto, ¿no?, de lo que vamos a ver. Me voy a PubMed, que es como mi casa, pero en inglés, ¿vale? Entonces empiezas a buscar estudios que relacionen la sexualidad y vemos pues estudios como este, ¿no?, en la revista Sexual Medicine, que es una revista de sexualidad, ¿no?, y habla de la lactancia como algo que pueda de alguna manera interferir o influir en la vivencia de la sexualidad. Sin embargo, ponen esta nota, ¿no? Sugieren que las mujeres que optan por amamantar pueden sentirse más cómodas con su sexualidad que aquellas que optan por la alimentación con biberón. Y añaden después, pero tiene un efecto ligeramente negativo sobre la función sexual. Y a mí, cuando yo leo estas cosas, me cortocircuita la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que por un lado me estés diciendo que puedes sentirte más cómoda con la sexualidad y a la misma vez, en el mismo estudio, con las mismas mujeres, me pongas por escrito que tiene un efecto ligeramente negativo? Te lees todo el estudio y bueno, y es que están mirando efectivamente factores de riesgo para disfunción sexual, es decir, estamos mirando todo el tiempo si aparece o no aparece la disfunción sexual, pero en ningún momento del artículo, ni de este ni de otros que vamos a ver, aparece cuál es la función sexual de la lactancia, ¿no? ¿Cómo sería la fisiología? Vamos a estudiar lo que está mal, pero ¿qué es lo que está bien entonces? ¿Qué es lo que no sería patológico? Me voy a otro artículo, hay un montón, ¿no? Esto es de una revista de uroginecología y habla de la función sexual en mujeres primíparas, ¿vale?, en un estudio prospectivo, es decir, hacen un seguimiento de una serie de mujeres que han tenido su primer bebé, y dice que encuentran pocos factores de riesgo estadísticamente significativos para la inactividad sexual a las 8 semanas y a los 12 meses después del parto. Es decir, hacen un seguimiento de todas estas mujeres y la lactancia materna aparece como una variable que puede ser un factor de riesgo, que puede interferir, pero desde ahí, no lo miran desde otro lugar. Digo, bueno, pues este estudio tampoco me dice gran cosa. Voy a otro tipo de estudio, voy a un poco más a otro tipo de revistas, a otro tipo de palabras clave, y bueno, el impacto de la maternidad en la sexualidad. Y esto ya es como, aquí se mezclan churras con merinas y se hace un poquito de todo, ¿no? El embarazo y el parto
dice que reducen significativamente la actividad sexual femenina al reducir la puntuación del FSFI, que es un cuestionario. El número de mujeres con disfunciones sexuales se quintuplica después del parto y puede llegar incluso al valor del 40% en las madres jóvenes. Y bueno, pues vuelve a aparecer la lactancia como factor de riesgo, vuelve a aparecer esta mirada sobre las disfunciones sexuales. Y entonces vuelvo a revisar todos los estudios anteriores y me pregunto, ¿qué es lo que están midiendo? ¿Para qué es lo que están preguntando? ¿Qué es lo que están cuantificando? Y es esto, están cuantificando el número de encuentros sexuales coitales y en función de eso están catalogando a esta lactancia materna como un problema o factor de riesgo, pero para mantener esa cantidad de encuentros coitocéntricos como el eje de la función sexual. Claro, en cuanto disminuye el número o disminuye la práctica sexual, que se sustituya el coito por otro tipo de práctica, ya consideran que hay una disfunción sexual o que hay un factor de riesgo para la función sexual. Y esto es pues esa mirada, ¿no?, patriarcal y ese sesgo en cómo entendemos el placer. Y lo más sorprendente de todo es que las hormonas y los factores hormonales, por ejemplo, que se estudian en algunos casos, siendo las mismas, porque las hormonas que influyen en la lactancia y que están en juego, la oxitocina, la prolactina, la serotonina, la dopamina, son las mismas que las de la función sexual, pero se estudian de forma aislada y descontextualizada. Es decir, no se pregunta ni se estudia cuál es la vivencia de estas mujeres, no se estudia cómo el contexto, no solo hormonal, sino social y de vida, de lo que es el puerperio, sobre todo en los primeros meses, las primeras semanas con más ímpetu, realmente están influyendo en esta mirada coitocentrista y cuantitativa de lo que es el placer sexual. Pero bueno, no hay que perder la esperanza y a veces se encuentran estudios súper interesantes como este que veis aquí, que es lactancia materna y sexualidad femenina, que hace una psicóloga y que se publica en 2019 y es un estudio bastante largo y muy interesante que os recomiendo que leáis, donde empieza a plantear las cosas desde otro lugar, ¿no? Y plantea esto, ¿y si la lactancia materna la miramos desde una perspectiva psicobiológica y la situamos dentro de la sexualidad y no como factor de riesgo para la sexualidad? Ya ahí tendríamos que plantear los estudios de una manera mucho más, digamos, diferente, por lo menos diferente. ¿Vale? Entiende, en este estudio se habla de la sexualidad con una vertiente maternal o materna, diferenciándola de una sexualidad más enfocada a la erótica, pero como parte del mismo complejo hormonal, psicológico, biológico. Es decir, la lactancia, igual que el embarazo y el parto, forman parte de un complejo que es la sexualidad femenina, que tiene caras diferentes dependiendo del contexto en el que estemos y que tienen muchas similitudes, y por eso vamos a ver cosas muy bonitas. De hecho, lo plantea en este estudio como a mí la palabra maduración en este entorno no me gusta. Por cierto, no lo he dicho al principio, pero si creéis que voy muy rápida o necesitáis parar para explicar alguna cosa en concreto, pararme que puedo continuar después, ¿vale? Aquí plantea la sexualidad materna como una maduración de una etapa más dentro del complejo psicosexual. Y digo que no me gusta maduración porque da la sensación de que para poder llegar al culmen de la sexualidad las mujeres tendrían que ser madres, y no es así. Yo hubiera elegido más bien una etapa evolutiva diferente, ¿vale? No dándole una categoría. Pero bueno, lo he puesto tal cual lo pone en el estudio porque hay que respetar lo que hacen los demás, ¿vale? Y habla pues de todos estos procesos bioquímicos que suceden en la lactancia materna
y que también tienen una similitud muy grande y comparte tanto en las vías hormonales como las vías sensitivas de la sexualidad erótica, ¿vale? Vamos a pensarlo un poco desde ahí. Y es porque os voy a comentar ahora un par de situaciones que se dan mucho en las madres lactantes y que generan a veces mucho sufrimiento. Pensemos que corporalmente nuestras zonas más sensitivas son los pezones, la vulva, la vagina, el cervix, el útero, y todo esto está mediado por una serie de hormonas, como decía, la oxitocina, la prolactina, la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Bien, estemos en contexto erótico o genital o placer erótico puro y duro, fuera del contexto maternal, o estemos en el contexto maternal, las zonas que se estimulan y transmiten la sensación placentera son las mismas. En la lactancia materna, en concreto, además, la estimulación del pezón genera no solo la salida de la leche y el reflejo de eyección fetal, sino que, como está mediado por la oxitocina y por la prolactina, estimula una sensación placentera intensa en la madre. Y os decía que esto a veces es controvertido porque si miramos el contexto maternal desde lo erótico puro, podemos confundir y confluir en sensaciones muy parecidas que pueden generar malestar si no las entendemos, ¿vale? Hay madres que cuando los bebés maman sienten una inmensa sensación de placer y esto les genera malestar psicológico. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se nos ha dicho que lo maternal no puede estar mezclado con lo erótico. Pero el cuerpo es el cuerpo y las vías son las mismas y las zonas son las mismas y la sensación placentera puede ser muy parecida. De hecho, hay madres que vienen súper preocupadas a la consulta porque en determinados momentos, en determinadas situaciones, en momentos puntuales, pueden sentir una excitación corporal intensa cuando el bebé mama y les genera confusión porque no entienden de dónde viene el estímulo erótico. Y es que a veces el cerebro no es capaz de discernir si está en un contexto o en otro y activa todas las zonas de la misma manera. Y también pasa todo lo contrario, es decir, las mujeres que están amamantando tienen una dosis de placer dentro de su contexto maternal mantenido en el tiempo que les inhibe de alguna manera el deseo erótico tanto para estar en encuentro consigo mismas como con su pareja porque tienen un nivel de bienestar como continuo, ¿no? Y empiezan a preocuparse, el caso es que al final nos preocupamos por algo, empiezan a preocuparse porque no tienen deseo como antes, no tienen deseo de la misma manera de antes, no tienen deseo como pensaban que iba a ser unas semanas, unos meses después del parto. Entonces, hay que entender muy bien todos estos procesos y poder explicárselos a las mujeres, porque limitamos mucho la sexualidad a la experiencia genital en la mayoría de los textos, como hemos visto, y sobre todo desde el punto de vista científico, y mezclamos mucho lo que es la sexualidad con una práctica sexual. Quizás pues toda la gente que está en este entorno lo tiene muy claro, pero es verdad que la mayor parte de la población confunde el coito con el sexo. Y esto es un trabajazo que tenemos por delante. ¿Vale? En todos los estudios hemos visto además la percepción, ¿no?, de la sexualidad orientada al placer masculino en cuanto a la práctica que sea un coito, en cuanto a la cantidad, en cuanto a la rapidez. Y resulta que cuando estamos maternando, nuestros ritmos, nuestras sensaciones, nuestras experiencias viajan a otra velocidad en otro contexto que es el contexto maternal. Si entendemos esta sexualidad materna y que lo pone así entrecomillado, ¿no?, lo vivimos como una contradicción si solo pensamos en lo erótico, pero si entendemos esta naturaleza dual, es decir, esta parte reproductiva, biológicamente hablando, y de alimentación o de sustento de la vida, que sería la lactancia materna desde lo maternal, podemos entender además que tiene un significado potente y lógico. Si la especie tiene que mantenerse, todas las acciones biológicamente pensadas para el mantenimiento de la especie deben de ser placenteras, porque si no, nos extinguiríamos, así de claro. Y como no nos podemos extinguir, la naturaleza, que es muy sabia, nos ha dado una
sensación placentera tanto para reproducirnos y tener hijos como por mantenerlos durante un tiempo. Que esos aspectos de excitación y de reproducción, de erótica, de relaciones sexuales, incluyen el parto, la lactancia y toda la experiencia de amamantar desde un lugar de placer que no es igual, pero es parte de lo mismo. Que las hormonas son las mismas, insisto, que los factores psicológicos, biológicos y emocionales están muy relacionados, son las mismas zonas del cerebro las que se estimulan y por tanto no podríamos disociarlas. Y luego, por último, me gustaría un poco hablar de este contexto puerperal, ¿no?, en el que están las mujeres que amamantan, que no es lo mismo estar en las primeras semanas que en los primeros meses, que en los primeros años, porque la lactancia puede durar muchos años, pero especialmente estas primeras semanas en el que la mujer no duerme como dormimos el resto de las personas, porque no puedes dormir muchas horas seguidas. No hay un tiempo para dedicarse a la conciencia, al autocuidado. El cuerpo además ha cambiado, la energía es completamente diferente porque estamos puestas en modo bebé. Es imposible pretender tener el mismo tipo de sexo con las mismas excitaciones, con las mismas respuestas sexuales, si hay tantas cosas que nos están cambiando, ¿no? Y yo siempre a las mujeres les cuento esta pirámide que es de Sonia Encinas, y que donde empezamos por los autocuidados básicos. En el contexto puerperal es imprescindible al principio comer, dormir, ir al cuarto de baño, punto. O sea, es que no te va a dar la cabeza para más, para seguir con el autoplacer y para lo último llegar al placer compartido, ¿no? En el puerperio es especialmente importante porque estamos en unas fases que yo he llamado así en mi libro, pero que podéis llamarlas como queráis, ¿no? Al principio está en esa absorción total donde solo sobrevives, y cuando consigues estar en una función un poco más separada de tu bebé, es cuando el sexo empieza a entrar en tu cabeza, porque de otra manera es imposible, ¿no? Cuando estamos en ese momento de supervivencia, el sexo erótico, genital, tal y conforme lo teníamos en nuestra cabeza previo al nacimiento de nuestro bebé, probablemente hasta ese momento no va a poder entrar en juego, y por tanto el deseo tampoco va a aparecer de forma espontánea cuando estás durmiendo menos de una hora seguida y mal sobreviviendo a costa de tu propio cuerpo para poder mantener a tu bebé. Y bueno, pues nada, pues eso es lo que os quería contar sobre la lactancia y sobre cómo hemos visto y cómo miramos esa lactancia socialmente y qué papel podemos jugar en cuanto a la información. Y ya si tenéis dudas o cualquier cosa, pues aquí estoy.